Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Ahí están ingresando sus compañeros. Antes de iniciar, revisemos un poquito cómo estamos en el aula virtual. Bueno, las actas, como ya saben, ahí están en la sección 9. Eso fue la semana antepasada. Creo que estamos en la semana 11 ahorita, ¿no? Entonces, en la semana pasada, aparte de que les dejé un cuestionario sobre la administración de procesos, que lo pueden repetir, como ustedes ya saben, las veces que ustedes deseen, también les dejé una tarea en grupo, que es la que ustedes están viendo allí, una tarea con respecto a procesos. En esa tarea en grupo, ustedes tienen que realizar las siguientes actividades, y estas actividades las tienen que evidenciar, ya sea mediante el link de un video, en el caso de los que quieran hacer video, y los que no deseen hacer un video pueden hacer un documento tipo informe, donde evidencian la participación del grupo, o sea, tomándose una imagen de que están reunidos allí en Zoom, y también tienen que evidenciar los comandos y su ejecución, ¿no? Entonces, como quien dice, ustedes escriben el comando, si quieren lo copian y lo pegan, o si no le toman la imagen, ¿verdad? Y luego copian el resultado, es decir, la imagen donde ya se ejecutó para ver qué resultado dio. Entonces eso es lo que tienen que hacer en esta tarea. Como esta tarea es en de proceso, aquí dice que primero ustedes listen todos los procesos del usuario root, donde se evidencian los estados de cada proceso. Eso quiere decir que ustedes tienen que utilizar el comando que les permite ver los procesos con el parámetro que les permite ver la información que allí les está solicitando.
Segundo, dice que identifique el proceso base, indique su PID y su tiempo de ejecución. Entonces ustedes tendrán que visualizar los procesos y mediante un parámetro de la visualización de procesos, ustedes van a tener que identificar el PID, ese es fácil, y también el tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, es parecido al anterior. Y esos son simplemente un comando de una línea. Como tercer punto dice que utilice el comando top e indique cuál es el PID del proceso systemd. Entonces, eh, tendrán que utilizar el comando top para identificar ese proceso. Luego dice cree un proceso, en este caso dice que puede ser en segundo plano, o sea que pueden utilizar ustedes el signo del asperson, y luego dice que utiliza el comando kill para enviar las señales 15, 10, 9 y 1 y describa qué pasa con cada señal. Es decir, que ustedes tendrán que lanzar el proceso en segundo plano y luego enviarle una señal 15 y ustedes anotar qué pasó. Luego vuelven a lanzar el proceso en segundo plano y ahora en vez de utilizar la 15 le envían la 10 a ver qué pasa. Luego vuelven a nuevamente lanzar el proceso y luego le envían la señal 9. Y finalmente lanzan el proceso y le envían la señal 1. Y en todas estas señales, o sea, quiere decir que hay 4 respuestas en este literal 4. Entonces ustedes van a escribir qué pasó con el proceso. Se quedó en la memoria, se paró después de un tiempo, no salió, sí salió, ¿verdad? Ustedes escogen el proceso del segundo plano. Entonces, ahí ustedes escogen un proceso cualquiera que ustedes mismos hayan lanzado, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo se comporta el proceso cuando recibe todas estas señales. Punto número 5 dice, cree un proceso y compruebe qué sucede con las combinaciones de las teclas, aunque dice teclas, pero es las teclas, control C, control Z y suprimir. Describa qué pasa con el proceso. Entonces ustedes lanzan un proceso, este proceso tiene que ser interactivo y hacen las pruebas. Es decir, que en este literal 5 deben haber 3 respuestas. ¿No? Entonces ustedes dicen, salieron luces de colores, salió algún muñequito bailando, o sea, ustedes escriben lo que pasa cuando hacen esta combinación de teclas, ¿no? Está mal escrito allí, en algún momento de corregir. Punto número 6 dice, utilizando el programa TOP detengo la ejecución de un proceso. Entonces ustedes utilizan el programa TOP y detienen algún proceso. El proceso que detengan, de preferencia, láncelo o créenlo ustedes mismos para que no sea un proceso del sistema. ¿Sí? De preferencia, pero si desean pueden matar un proceso cualquiera y ver qué sucede. Punto número 7 dice, cree un proceso, dice puede ser en segundo plano, ahí utilizan el signo del asperson y detengan la ejecución de ese proceso por el nombre. Es decir, ustedes tendrán que matar el proceso, pero por el nombre, no por el PID. Punto número 8 dice, cree un proceso y evidencie su nivel de prioridad. Entonces ustedes tienen que lanzar el proceso, ¿verdad? Y tienen que decir con qué nivel de prioridad se ha iniciado. Luego tienen que cambiar el nivel de prioridad y evidenciar su nuevo nivel. Es decir, ustedes cambian el nivel de prioridad y luego, como hicieron la primera vez, evidencian cuál es el nivel de prioridad con el que se está ejecutando. Luego tienen que devolver el nivel de prioridad original, es decir, que si tenía un 0 y luego le pusieron ustedes un 10, entonces ahora tienen que volver a regresarlo al 0 y volver a evidenciar que sí se cambió en el 0. Eso sería el punto número 8. El punto número 9 dice que crea un proceso en segundo plano, evidencia su nivel de prioridad y luego que cambie el nivel de prioridad y luego evidencia su nuevo nivel. Luego devuelve el nivel de prioridad original y evidencia su cambio. El punto número 9 es igualito al punto número 8. La diferencia del punto número 8 es que es un proceso interactivo. O sea, seguramente el nivel que ustedes van a cambiar es el del batch. Y el punto número 9 es un proceso en segundo plano, o sea, lanzado con el símbolo del asperson. Entonces, eso quiere decir que solamente ese proceso es el que va a cambiar de nivel, no toda la interfaz, solamente ese proceso. Entonces, 8 y 9 son idénticos, pero el tipo del proceso es la diferencia, ¿no? Punto número 10 dice, crea un proceso en segundo plano que permanezca activo después de salir de la sesión. Identifique o evidencie su PID
ingrese una nueva sesión y evidencie que el proceso sigue activo. Entonces ustedes van a utilizar un comando para lanzar un proceso en segundo plano, luego se salen del login, dejan el proceso activo, luego vuelven a ingresar, luego listan los procesos y ustedes tienen que evidenciar que el proceso sigue activo. ¿Cómo van a evidenciarlo? Por el PID. El PID tiene que ser el mismo que dejaron anteriormente. Punto número 11 dice, crea un proceso cuando finalice no permita continuar con la sección. Entonces ustedes tendrán que utilizar un comando que les permita lanzar un proceso y que cuando este proceso termine, simplemente se termine la ejecución del batch. Es decir, no los deje en consola, sino que los deje en la pantalla de login. Esa es la tarea, es prácticamente todo lo que hemos visto con el tema de los procesos. A pesar de que ahí parece bastante y realmente eso te pueden tomar una media horita en hacer todo esto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, inquietud o duda? No les he dado los nombres de los comandos que se utilizan para que ustedes ya los puedan identificar. O sea, se tomen el trabajo de identificar cuál es el que tienen que utilizar. ¿Sí? Pero no hay ningún comando nuevo, son los que ya revisamos, entonces por ese lado no hay ninguna sorpresa. Es simplemente lo que ya hicimos, pero que ahora van a evidenciar ustedes que lo han hecho ustedes y lo van a hacer en grupo. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, entonces esta es la tarea. Las tareas, como ustedes ya saben, tienen una semana para hacerlo. Las tareas no se cierran, siguen activas, es decir, las pueden hacer después, pero tomen en consideración que estamos en la semana 11, nos toca la semana 12, semana 13, semana 14, semana 15, es decir, tenemos aproximadamente un mes y probablemente en la semana 16 y 17 ya estemos dando los exámenes, ¿sí? Entonces solo tienen un mes y probablemente a lo largo de esto aquí les de enviar más tareas. Por lo tanto, no la dejen acumular, aprovechen ahorita que los conocimientos están frescos para que desarrollen la tarea de aquí. Bueno, como no. Buenas tardes, ingeniero. Esa tarea es sobre todos los comandos que ahora vimos de este parcial. Sí, tiene que ver con todos los comandos de procesos. Todo tiene que ver con procesos. Sí, pero de este segundo parcial. No estoy seguro O de todo. si una pequeña parte de los procesos creo que vimos en el parcial anterior. ¿Sí? Entonces el capítulo es todo lo que tiene que ver de procesos. ¿Sí? O sea, Ok. desde lo que vimos del proceso es el PS, el NICE, el RedNICE, el NoHood, el LEX, el fork, ¿verdad? Todos esos son los que vimos en procesos. Ya, como estos comandos sí funcionan en el Termus, si ustedes gustan, podrían utilizar el Termus para evidenciarlo, ¿no? No sería lo mejor, pero si no les queda otra alternativa, podrían evidenciarlos en Termus. Ya, entonces la semana pasada vimos el NICE para cambiar el nivel de prioridad, vimos el RedNICE para cambiar el nivel de prioridad de preferencia cuando se está en segundo plano, vimos el NoHook para poder lanzar los programas hijos, ¿verdad? Sin que estos, dejando que estos queden activos cuando el padre es eliminado. Vimos también el for y el exe, donde el exe en cambio permitía cerrar el programa padre e hijo cuando terminaba el hijo. ¿Sí? Entonces, todos estos vimos y el día de hoy nos toca entrar
a otro capítulo que son los discos y sistemas de archivos, ¿no? Entonces, déjenme ver si este es otro capítulo o es parte del capítulo que ya tenemos. Perdón. Déjenme consultar el PA. Ya, entonces, según el PA, este capítulo corresponde a la unidad número 3, ¿verdad? Entonces, estaríamos ahorita en la unidad número 3, que es de discos y sistemas de archivo. Bien. Entonces, vamos viendo cómo se representan los discos, ¿no? Para poder utilizar las unidades de almacenamiento en Linux, ¿verdad? Estas unidades de almacenamiento que representan los discos duros, como ustedes saben, en Linux todo se representa como un archivo, ¿no? Entonces nosotros cuando trabajamos con sistemas de almacenamiento, a nosotros tenemos ciertas opciones que nos permiten montar particiones, ¿verdad? Montar particiones es un concepto que tiene Linux como que estos sistemas de archivos no están disponibles hasta que se monten, hasta que se preparen. Entonces nosotros podemos tener unidades de almacenamiento que están definidas, pero que no están disponibles hasta que se monten. Cuando se montan es como que se hace un enlace entre un directorio del sistema de archivos, ¿verdad? Y el almacenamiento. Y también se pueden sacar respaldos, ¿verdad? Pero sobre esto de aquí, pues hay muchas utilerías que permiten dar este tipo de mantenimientos y que permiten también optimizar los accesos a discos, ¿no? También en este capítulo de aquí deberíamos de revisar algunas herramientas que permiten particionar o reparar discos duros para chequearlos y formatearlos. Bueno, entonces vamos a ver algo de las nomenclaturas. Vamos a ver la nomenclatura IDE. Los discos IDEs, ¿verdad? Son discos con controladores IDEs. Entre este grupo de discos también entran los denominados PATA, ¿verdad? O los ATA, Parallel ATA o los ATAPI, ¿no? Entonces, estos de aquí se suelen llamar como HDX, ¿verdad? Y nosotros cuando los vemos en el sistema de archivos los vamos a reconocer porque son HDA, ¿verdad? HDB, HDC, HDD, ¿verdad? Entonces, estos son los hard disks. Este es el disco A, generalmente el A, que puede ser el IDE, ¿verdad? El IDE, de aquí suele ser el master o el disco principal. Y si está particionado, pues entonces se conocen esas particiones como HDA1 y HDA2, ¿no? Entonces viene a ser un disco IDE, ¿verdad? El primero, y de ese primero pues tiene una y otra segunda partición, y generalmente son los máster. Los máster quiere decir que es el disco principal, donde se guarda la información de manera principal. De allí tenemos el HDB, ¿verdad? Este vendría a ser el segundo puerto del disco. Como estamos viendo, todos estos discos de aquí son IDE. Este disco de aquí puede conocerse como disco esclavo. Se llama esclavo porque este es un disco secundario, ¿no? Que se utiliza para almacenar información o de respaldos o de emergencia. Entonces, la información principal está en el máster. En el máster a veces suele incluir lo que es el sistema operativo y otras aplicaciones. Y el esclavo es un disco que permite dar mayor capacidad de almacenamiento, pero que tiene información tal vez no tan relevante.
¿sí? Bien, en el HDC, ¿verdad? Podemos tener otro IDE, el IDE 1, ¿verdad? Aquí también podemos tener un máster, o sea, la parte principal del disco. Y en HDD, ¿verdad? Tenemos también otro ID1 que podría ser esclavo. Y así podríamos continuar activamente, ¿no? Bien, según lo que nos indica aquí, dice que no hay un límite de controladores IRE más allá del número de puertos que pueda tener físicamente las máquinas, ¿no? Estos puertos son los slots PCI que podemos tener en la máquina, ¿no? Entonces, si tenemos varios puertos PCI, podremos tener varios slots para estos discos. Ya, podemos tener archivos especiales que van a recibir los nombres de HDE, HDF, HDG, etcétera, ¿no? Entonces, estos de aquí son archivos especiales que también van a ser manejados como que si se tratasen de discos. Y también el Linux puede extender los lectores como son los CD-ROM o los DVD y los grabadores que son del tipo IDE o ATAPI. Estos son discos IDEs y también van a respetar la nomenclatura que hemos citado anteriormente, ¿no? Entonces, HD discos, ¿verdad? Podemos tener los A, los B, los C, los D. Dentro de ellos podemos tener que cumplen la función de máster o de esclavo y a su vez estos podrían estar subdivididos en particiones donde tenemos HDA1, HDA2 y así sucesivamente. Bien, de allí tenemos otro tipo de discos. Estos son los discos SCSI, los discos SATA, los discos USB o del tipo firewall, ¿verdad? Los discos con este tipo de controladores, los discos SCSI, los discos SCA, los discos SAS, los discos Firewall Channel, USB, Firewall, Thunderbolt, ¿verdad? La numeración de los discos va a seguir el orden de la detección de las tarjetas SCSI, es decir, que va a ser por el nombre de las tarjetas SCSI y de los adaptadores host asociados. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a encontrar la nomenclatura SDA, o sea, de un disco SCSI, SDA, este va a ser el primer disco SCSI, SDB, este va a ser el segundo disco SCSI, SDC, este va a ser el tercer disco SCSI, ¿no? Entonces esta de aquí va a ser la nomenclatura para reconocer los discos. Ya, aquí nos dice que la norma de SCSI va a tener una diferencia con los otros soportes que podemos encontrar. Por ejemplo, los lectores de CD-ROM, DVD, HD, BDD, Blu-ray y otros grabadores asociados no van a llevar el mismo nombre. Dice, los lectores y grabadores están en SRX, ¿no? Entonces, estos que son unidades de lectura, ¿verdad? Van a ser SRX, donde la X va a representar el número, ¿no? Entonces, también vamos a poder encontrar aquí SR0, SR1 y así sucesivamente. Y también podemos encontrar SCD0, SCD1, ¿verdad? En el caso de que estos fueran discos SCSI. Ya, ahora, estos que nosotros vamos a encontrar aquí, normalmente suelen ser vínculos simbólicos hacia el contenido de estos dispositivos de aquí.
Bien, aquí tenemos un disco duro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los discos IDE, representan, tienen los drivers integrados electrónicamente. Por acá tenemos los discos SCSI, esta es una Smart Computer System Interface, una interfaz pequeña de la computadora. Tenemos los discos SATA, dice este sería la T-Attachment, ¿verdad? Entonces estos también son los discos SATA. ¿Qué más? Bueno, vamos viendo los dibujitos. No se ve grande la imagen. Miren, aquí ustedes pueden ver la diferencia de un disco IDE o un disco ATA. Estos tienen este bus de datos que ya hoy en día yo ya no lo he visto, ¿verdad? Pero en mi época eran muy populares. Entonces, los discos que tienen este bus de datos para conectarse a la PC generalmente son discos IDE o ATA. Hoy en día, ¿verdad? Tenemos los conectores SATA. La mayoría de discos vienen con los conectores SATA. Me imagino que hoy en día hay una tecnología diferente. Los discos SCSI anteriormente tenían este conector de aquí, era un conector mucho más grande, ¿verdad? Que los discos IDE. Anteriormente los discos SCSI eran mucho más veloces que los IDE, pero luego la tecnología de los IDE mejoró alcanzando el mismo performance que los discos SCSI y por lo tanto los discos SCSI fueron ya reemplazados por los discos IDE. Y hoy en día se utilizan los discos SATA porque los discos SATA pues, tienen una mayor capacidad de transmisión y lectura de datos. Entonces, los discos SATA han reemplazado a los discos IDE. Aparte que el bus de datos es más fácil de utilizar y es universal, ¿no? Entonces, por acá en esta figura nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos un disco ATA, ¿verdad? O SATA, y lo que tenemos es una fuente de poder para el disco, y ahí tenemos el cablecito USB que conecta el disco a la tarjeta madre, ¿no? Bien, entonces eso serían los discos duros para que físicamente ustedes lo reconozcan, ¿no? Y asimismo las unidades de CD-ROM, aquí hay una, ¿verdad? Asimismo, las unidades de CD-ROM también pueden ser IDE, ¿verdad? O SATA, ¿no? Hoy en día la mayoría son SATA. No sé, me imagino yo que tal vez hay una tecnología nueva, hasta que yo todavía armaba máquinas era SATA 2. No sé cómo estarán esas tecnologías. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de archivos. Y para trabajar con los sistemas de archivo, primero tenemos que hacer un formateo de disco o de un pendrive o de cualquier soporte de almacenamiento que vayamos a guardar información. Cuando ustedes formatean, ¿verdad? Lo que hacen es que preparan el espacio del disco para guardar información. ¿Sí? Es una manera de cómo se va a organizar físicamente el manejo de información. Y eso físico va a depender del sistema de archivos que ustedes utilicen.
Ya, entonces miren, este es un disco duro. Este es un disco duro virgen de fábrica y este disco duro no tiene un formato, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer un proceso, ¿verdad? Tenemos que aplicarle un proceso a este disco duro que va a ser un proceso de formateo. ¿Sí? Vamos a hacer un formateo. Formatear significa que este disco que viene de fábrica virgen, ¿verdad? Vamos a tener que separarlo en sectores. Entonces, ahí vamos a separar este disco en sectores, ¿verdad? Y también vamos a separarlo en pistas. Espero que las pistas no me salgan tan chuecas. Si son así, son bien centradas, pero obviamente como yo estoy aquí, pues obviamente tal vez no me queden tan bien. En esta última la voy a borrar porque me quedó medio chueca. Entonces, el disco se divide en sectores y pistas. Y entonces así, ¿verdad? El sistema operativo va a saber cómo se va a guardar la información. Y cuando yo quiero acceder a la información, entonces el sistema operativo va a decir, bueno, la información está en tal sector, tal pista, y ahí va a buscar la información, ¿no? Entonces, esto ocurre con los discos duros antiguos, ¿no? Hoy en día tenemos los discos duros de estado sólido que manejan otro tipo de disposición física, ¿no? Entonces, formatear significa preparar el disco para almacenar información. Este formateo va a depender de cómo vamos a guardar la información. Entonces, este tipo de formateo va a depender del sistema de archivos que vamos a instalar, ¿no? Entonces, el formateo va a depender del sistema de archivos. Y también depende del sistema operativo, porque no todos los sistemas operativos soportan todos los sistemas de archivos. Generalmente cada sistema operativo maneja su propio sistema de archivos, ¿no? Entonces yo creo que la flechita lo ve. Entonces, el sistema operativo que yo elijo, ¿verdad? Depende del sistema de archivos que yo voy a manejar y por lo tanto el formateo va a ser acorde con el sistema de archivos. Ya, entonces formatear el disco, ¿verdad? Implica eso, implica preparar el disco para que vaya a almacenar la información y esa información se va a organizar dependiendo del sistema de archivos que vamos a mejorar, vamos a utilizar. Bien, hablemos un poquito de los metadatos. Dice, las propiedades de un archivo se denominan metadatos. Aunque en Linux recibe el nombre de inodo, ¿verdad? Los inodos o metadatos de todo archivo están ubicados en un lugar especial del soporte de almacenamiento, ¿no? Entonces, aquí se llaman inodos o metadatos. El contenido de los metadatos cambia de un sistema de archivos a otro, lo que yo les decía, o sea, cada sistema de archivos maneja su propio formato, ¿no? Entonces aquí, estos metadatos o inodos, los metadatos son datos de los datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo nombre de un usuario, ¿verdad? El nombre del usuario es un dato,
Pero si yo les digo el nombre de usuario está compuesto de caracteres, eso que yo les digo que está compuesto de caracteres es un metadato, es un dato sobre el dato. Si yo les digo que el nombre del usuario tiene 8 caracteres, eso también es un metadato, porque estoy diciendo información del dato del nombre de los usuarios. Entonces, los metadatos son información de la información, ¿sí? Bien, ya, entonces estos metadatos van a cambiar de un sistema de archivos a otro porque cada sistema de archivos tiene una diferencia con respecto al otro y generalmente cada sistema de archivos cree que maneja la información mejor que otro sistema de archivos. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas operativos que se respeten, encontramos los siguientes metadatos, ¿no? O en este caso, inodos, como le llaman aquí. Vamos a encontrar los permisos, ¿verdad? Los permisos para saber qué se puede hacer con esa información. Las últimas fechas de acceso y modificación para tener una especie de auditoría de seguridad con respecto a quién, a cuándo se accesó o se modificó ese archivo, a el propietario y el grupo. Cada archivo no se crea de la nada, cada archivo tiene un propietario y a veces pertenece a un grupo. El tamaño, obviamente tiene que tener un tamaño. El número de bloques utilizados. En Linux, los tamaños de los archivos no se suelen medir por bits o bytes o megabytes, sino que se utiliza una medida que son bloques, ¿verdad? Entonces, ese es el tamaño que se suele utilizar, ¿no? Sí tiene una equivalencia, ¿verdad? Con los bits y los bytes, pero hay que definir cuál es el tamaño del bloque para poder obtener el tamaño en bits o en bytes, ¿no? El tipo de archivos, eso también es importante saber el tipo de archivos, el contador de vínculos, eso ya es propio de Linux, un árbol de direcciones de bloques de datos para saber dónde están ubicados la información de ese archivo, ¿no? Entonces estos son algunos de los metadatos más relevantes que encontramos en la mayoría de los sistemas de archivos, ¿no? También vamos a examinar un poco lo que son los nombres de archivos. En Linux, originalmente en Unix, los nombres de archivos apenas eran de 8 caracteres, ¿sí? Sin embargo, hoy en día pues ya han evolucionado y ahora la longitud son de 255 caracteres. La extensión del archivo no suele ser relevante como componente del sistema de archivos, a diferencia que en Windows. En Windows es muy importante el tipo de, la extensión del archivo para poder identificarlo. En Linux no tanto, ¿no? Aunque sí nos ayuda, o sea, visualmente a ser organizado nos ayuda a ponerle la extensión. La extensión también se puede llamar sufijo y permite solamente diferenciar los nombres de los archivos en función de un contenido supuesto. Es decir, la extensión no nos define de qué tipo de archivo se trata, pero sí nos ayuda a estar mejor organizados, ¿no? Entonces, no es tan relevante como en Windows, pero también se utiliza. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, continúo. Ya, veamos un poquito los sistemas de archivos que podemos encontrar en Linux, ¿no? En Linux nosotros encontramos, a ver, vamos con los de Windows. No sé si ustedes recuerdan los sistemas de archivos de Windows. Cuando yo inicié, ¿verdad? El sistema de archivos más popular que se utilizaba era la FAT. Esa lo utilizaba el DOS.
De allí vino la FAT32. Esa FAT32 ya se utilizaba Windows. De allí, Windows NT sacó su sistema de archivos NTFS. Entonces, en Windows, el NTFS todavía se está utilizando y ese es el sistema de archivos que utiliza Windows. Aquí en Linux, nosotros tenemos un sistema de archivos que es el EXT2, ¿verdad? Esto de aquí significa que se considera el CENTCOM Standard File System, que es el sistema de archivos histórico de Linux, ¿no? Entonces, el EXT2 es un file system original de Linux. También encontramos el EXT3, que es el Tree Standard File System, que es el sucesor del EXT2, ¿verdad? Y es compatible con EXT2. Actualmente tenemos el EXT4, que es conocido como el For Standard File System. Este es el sucesor de EXT3 y es bastante estable y es el sistema de archivos que es predeterminado en la mayoría de las distribuciones de Linux, ¿no? Entonces, tenemos estos sistemas de archivos. Estamos ahorita en el EXT4, que es el que es más estable, ¿no? El tamaño máximo de los archivos es de 16 terabytes, lo cual es bastante. La FAT32 no soporta archivos mayores de 2 gigas, ¿verdad? El NTFS me parece que tiene problemas con archivos grandes de 4 u 8 gigabytes, pero aquí nosotros vemos que este sistema de archivos soporta archivos de 16 terabytes, o sea, bastante amplio, ¿no? Y dice que soporta una partición de 1024 petabytes, lo cual es bastante grande, ¿verdad? Es decir, que soporta un EB, o sea, lo que es un exabyte, ¿no? Entonces son tamaños bastante grandes que por lo menos nosotros usuarios comunes y silvestres no vamos a utilizar, ¿no? Yo los archivos más grandes que he manejado eran bases de datos de 32 gigabytes, ¿sí? O sea, ni siquiera llegaba a un tera. Bien, hablemos de las particiones. Entonces dice, déjenme ver por aquí, creo que tiene alguien en espera. No, no tengo nadie en espera. Ya, hablemos de las particiones. Una partición consiste en coger un disco físico, o sea, un solo disco físico, ¿verdad? Y hacerle creer al sistema operativo que tiene más de un disco, ¿verdad? Entonces yo tengo un disco físico. Aquí estoy, ¿no? Yo tengo un disco físico, pero yo le voy a hacer creer al disco, o sea, al sistema operativo que este solo disco físico, ¿verdad? Le voy a hacer creer que esta parte que está sombreada, le voy a hacer creer que este es el disco A, ¿verdad? Que esta parte sombreada es el disco lógico A y que de repente la parte que no está sombreada es el disco. Ya, entonces le estoy haciendo creer que tiene más de un disco cuando físicamente solo tiene un disco, pero yo digo no, lo voy a dividir, lo voy a particionar para que él crea que tiene varios discos, pero como no son físicos, estos son discos lógicos, o sea, a nivel de software yo veo como que hay discos, pero físicamente no hay. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros utilizamos la máquina virtual, ¿verdad? Nuestra instalación de Linux cree que ahí tenemos unos discos, pero realmente son discos lógicos, no son discos físicos, ¿no? Entonces, algo así es el tema.
Ya, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el disco de manera lógica, vamos a dividir el disco en varios discos virtuales lógicos. Cada partición, el sistema operativo lo va a ver como un disco independiente que va a contener su propio sistema de archivos. No, esto podría ser interesante, una, para clasificar la información, dos, a veces para tener un poquito más de mejorar el performance del disco cuando tenemos varias particiones, y tres, porque cuando yo tengo las particiones, si una partición se me daña por a veces estas circunstancias, la otra partición, como maneja su propio sistema de archivos, todavía continúa funcionando, lo cual permite que de repente yo no pierda mucha información. Ahora, este tema de la partición, ustedes ya cuando sean administradores tendrán su propio criterio si necesitan partición o no. Yo generalmente lo que acostumbro a hacer es una partición para el sistema operativo, que es el que siempre se puede dañar, y otra partición para los datos. Pero llenarnos de particiones no suele ser muy recomendable porque baja un poquito el performance del disco, porque físicamente el disco es uno solo, entonces la velocidad física de ese disco no va a mejorar por las particiones. Sin embargo, las particiones nos pueden ayudar para aislar problemas o organizar la información. Ya, existen dos métodos de partición, que es el MBR, ¿verdad? Este está previsto para los discos que están basados en Linux. Y también tenemos lo que son los GPT. Estos son los equipos que están basados en un EFI. Estas son también compatibles con el particionado de BIOS, pero no al revés, ¿no? Es decir, que podemos tener los MBR y los GPT, ¿sí? Entonces, los GPT soportan los MBR, pero los MBR no soportan los GPT. Bien, vamos viendo lo que es el particionado MBR, ¿no? Entonces, el método de particionado MBR, ¿verdad? Utiliza esta forma porque la partición principal se ubica en este sector específico del disco. El particionado MBR data de los años 80, cuando se trabajaban en equipos que manejaban información a 16 bits. Se le ha hecho unos cambios para poder trabajar en 32 bits a esta época de acá, ¿no? Este método de partición suele ser el más utilizado, pero para la disponibilidad de equipos basados en UEFI, ¿verdad? Los nuevos sistemas operativos y los discos de capacidades superiores a 2 terabytes lo dejan un poco obsoleto, ¿no? Entonces, para discos pequeños todavía encontramos los MBR, para los discos grandes no todavía. Bien, el primer sector es el de la MBR, esto significa Master Box Record, ¿verdad? O registro de la zona de boteo. Esta es una zona de arranque y generalmente tiene un tamaño de 512 bytes. Y sus primeros 446 bytes contienen una rutina de un programa de arranque destinado a ejecutar el sistema operativo, desde la partición activa o desde el gestor de arranque, el bootloader. Entonces aquí vemos gráficamente, ¿verdad? Lo que es el gestor de arranque y por acá tenemos la tabla de particiones. Físicamente yo tengo en una parte del disco duro, yo tengo un sector, ¿verdad? Que es el del MBR. Cuando el sistema operativo enciende, ¿verdad? Cuando enciende la computadora, antes de que se cargue el sistema operativo, ¿verdad? Un chip que se conoce con el nombre de BIOS. Entonces, este BIOS contiene las rutinas elementales, ¿verdad? De entrada y salida de información. Entonces, este chip, este BIOS, ¿verdad? Tiene una pequeña rutina que dice que tiene que ir a leer el MBR.
En el MBR hay una rutina que dice cárgate el sistema operativo, ¿no? Entonces, de aquí, digamos que de aquí, de alguna manera, va a buscar en alguna parte, ¿verdad? Va a buscar el sistema operativo. ¿Ya? Entonces, el MBR dice, mira, acá está el sistema operativo y aquí tiene la tabla de particiones, es decir, la estructura donde está el sistema de archivos. Entonces, está aquí. Cuando usted quiere dañar un disco, si lo quiere volver inservible, algunos virus antiguos atacaban el MBR, o sea, borraban el MBR y entonces toda la información del disco se perdía, porque aquí está la tabla de particiones. Si usted daña este pedacito de aquí, todo el disco se vuelve inservible, ¿verdad? Hay programas que reconstruyen el MBR hasta que yo recuerdo no se podía mover, es decir, el sistema operativo lo buscaba aquí, es decir, se le puede dañar cualquier sector del disco, pero si se le da en el sector donde está el MBR, el disco quedaba inservible. ¿Sí? Entonces, es la importancia de este dispositivo de aquí. El hardware, ¿verdad? El chip físico lee aquí este pedacito, este de aquí carga el sistema operativo y tiene el sistema de archivos y entonces ya le da el control al software, ¿no? Entonces, este es el encargado de cargar el sistema operativo para que trabaje normalmente. Ya, entonces estábamos aquí, ya entendimos cómo funciona este MBR. El concepto es el mismo para Windows, funciona igualito para Windows, ¿ya? Veamos las particiones, dice. Una partición es una división lógica del disco. Existen tres tipos de particiones. Las particiones primarias, en un total de 4, estas son las descritas en el MBR, ¿verdad? Las particiones extendidas, estas son primarias extendidas, una sola por disco, o sea, solo puede haber una partición primaria por disco, ¿verdad? Aunque dice que en teoría se puede crear particiones extendidas dentro de otras particiones extendidas. Y las particiones lógicas, ¿no? Entonces, repito, particiones primarias, eh, en un total de 4 son las descritas, dicen el MBR, particiones extendidas, generalmente una por disco, y particiones lógicas. Un disco duro, dice, puede contener hasta 63 particiones en un disco IDE y 15 en un disco SCSI. Ya, entonces, podemos utilizar bastantes particiones, 15 en los que son los SCSI y en otras tecnologías como la API, ¿verdad? Y la PATA. Pero si bien es cierto que podemos utilizar algunas, no se recomienda abusar de las particiones porque como yo les dije, en algunos casos esto podría crear hacer lento nuestro disco duro. Entonces nosotros en sistemas buscamos que todo vaya lo más rápido posible. Las particiones se van a enumerar de 1 a n, donde n va a ser un número que puede llegar a 15 o a 63 según sea el caso del dispositivo, si es IDE o SCSI. Una partición con un valor superior o igual a 5 indica que se trata obligatoriamente de una partición lógica, ¿no? Porque como ya habíamos visto, las particiones primarias y las particiones extendidas son las primeritas, entonces las que vienen a partir de 5 son las particiones lógicas. Ya, entonces solamente pueden haber 4 particiones primarias y la última suele ser la 4, suele ser la partición extendida, ¿no? Entonces tenemos particiones de 1 a 3, que son las particiones primarias, partición 4, que es la partición extendida, y partición de 5 hasta n son las particiones lógicas. El número de particiones que aparece a continuación del nombre del archivo periférico de disco. Entonces aquí vamos viendo, ¿no? HDA1, esta es la primera partición primaria del primer disco IDE. HDB5, esta es la quinta partición de la
primera partición lógica del segundo disco ID. SDA3, esta es la tercera partición primaria del primer disco SCSI, o también puede ser Libata. SDC8, esta es la octava partición, o sea, la cuarta partición lógica del tercer disco SCSI o Libata, ¿no? Entonces, los nombres nos van a indicar un poco cómo funciona esto de aquí. Ya, entonces ya hemos visto un poco cómo funciona el tema de los discos duros, sistemas de archivos, particiones, área de buteos, nomenclatura de los discos en Linux. ¿Hay alguna pregunta o inquietud? Ya, díganle a su compañera, ¿verdad? Que si puede, se conecta al aula virtual por el tema de la asistencia para que no tenga que justificar después. Y que, bueno, que esperamos que salga bien de su operación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, inquietudes. No hay ninguna pregunta. Ninguna inquietud. Todo está Yo tengo una pregunta, pero sobre la partición. Dígame. O sea, hasta 15 particiones, pero no vuelve lento el sistema operativo. ¿O cuál sería cuántas particiones serían las indicadas? ¿2, 4? ¿Cuántas serían las indicadas? El número de particiones lo van a definir ustedes dependiendo de las necesidades de su organización o empresa a la que le estén colocando el servidor. Como les digo, yo por lo general solamente, yo trabajo con servidores y en mi experiencia yo solamente hago 2 particiones nada más. La partición para el sistema operativo, ¿verdad? Cosa que si se me daña, simplemente formateo esa partición, instalo nuevamente de cero, y una partición para los datos. ¿Sí? Entonces allí, y cuando he utilizado base de datos y me ha tocado optimizar las bases de datos, he hecho particiones para cada archivo de la base de datos, lo que se le conoce como tablet space, para que la base de datos funcione de mejor manera. Pero a pesar que podemos crecer de 15 a 63 particiones, yo no lo recomendaría. Ahora, imagínese usted que usted está haciendo un equipo que ofrece un servicio de hosting y usted aloja, ¿verdad? Aloja información de clientes. Entonces, tal vez allí usted podría decidir crearle una partición para cada cliente, porque tal vez tenga que formatear esas particiones o tal vez tenga que extenderle la capacidad de información o no. Entonces, todo va a depender de sus necesidades, ¿sí? Entonces, esto no hay una varita o receta mágica. Si, por ejemplo, si el equipo es un equipo sencillo, para un servicio sencillo, simple, sin mayores complicaciones, con una sola partición podría bastar. Si el equipo tiene, por ejemplo, varios sistemas y cada uno de estos sistemas maneja bases de datos, informaciones específicas, tal vez usted podría hacer una partición para cada sistema. Pero todo esto va a estar sujeto a su decisión como administrador. Entonces, esto no es que todos van a ser iguales, esto va a depender de cada sistema, de cada circunstancia, de cada necesidad y también de las tecnologías que usted disponga. Por ejemplo, una vez yo tenía un servidor SCSI y en este servidor SCSI tenía como 8 particiones,
¿Pero por qué tenía 8 particiones? Porque físicamente tenía 8 discos SCSI de pequeño tamaño, y para poder utilizar los discos y que no se me desperdicien, entonces le monté los 8 discos en el equipo para poder aprovecharlo. No es lo más óptimo, pero me tocó hacerlo así para poder sacarle provecho a los discos y que no se me desperdicien. Pero eso fue una necesidad específica de eso de allí. No sé si tienen alguna otra inquietud. Bueno, si no hay más inquietudes, yo voy a copiar su asistencia aquí del chat. Y ya ustedes, si gustan, pueden ya desconectarse y descansar, o reunirse también para hacer las tareas, ¿no? Bueno, de mi parte, entonces, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo la siguiente clase. Muchas gracias. 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 Viernes jóvenes.